Al regresar de una celebración familiar, encontré mi casa profanada, mi santuario violado. No solo entraron a la fuerza, sabían qué llevarse, dónde guardaba mis recuerdos más preciados. Me quedé de pie entre los escombros, con un fuego silencioso ardiendo en mi interior. Esto no fue un caos, fue un ataque cuidadosamente planeado. Acompáñame a desentrañar esta traición. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El rancio y metálico olor de una presencia desconocida me golpeó en cuanto giré la llave. No era el acogedor aroma a hogar que esperaba tras mi largo vuelo desde California. En cambio, un frío terror me recorrió la espalda, una sensación mucho más inquietante que el jet lag. Abrí la puerta con cautela, mientras una silenciosa alarma sonaba en mi mente. La sala era un caos, cojines rotos, libros esparcidos por el suelo, lámparas caídas como soldados caídos. Mi santuario, el lugar donde había encontrado consuelo y paz durante décadas, había sido profanado. Mi mirada vagó por los escombros, más allá del sofá volcado y las revistas esparcidas. Allí, sobre la mesa de centro de roble pulido, entre los escombros, yacían los restos destrozados de un marco. Era una foto de Lillian, con su sonrisa tan vibrante y cálida como el día que la tomamos durante nuestra luna de miel. Ahora, el cristal estaba hecho añicos, reflejando su imagen en un caleidoscopio grotesco. Sus ojos, antes llenos de vida, me devolvieron la mirada, distorsionados y rotos, reflejando la herida abierta que acababa de abrirse en mi pecho. Esa fue la primera señal verdadera. No solo un robo, sino una profanación, una afrenta personal. La destrucción no fue aleatoria. Me di cuenta al adentrarme en la casa, con cada paso crujiendo sobre cristales rotos y objetos caídos. Fue metódica, deliberada. Habían sacado y vaciado cajones, arrojando su contenido meticulosamente al suelo. Los armarios estaban revueltos, la ropa tirada a un lado, como si buscaran algo específico. Esto no era un robo a mano armada por parte de un drogadicto desesperado en busca de algo rápido. Era una búsqueda dirigida, un desmantelamiento sistemático de mi vida. Alguien sabía lo que buscaba, y se había tomado su tiempo para encontrarlo. Pensarlo me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire fresco que se filtraba por una ventana mal cerrada. La cocina se salvó de lo peor, sobre todo de los armarios abiertos y la harina derramada. Pero el estudio fue donde el verdadero daño se hizo evidente. La pesada puerta de roble, normalmente una barrera para la contemplación silenciosa, ahora colgaba torcida de sus bisagras. Dentro, mi escritorio estaba volcado, los papeles esparcidos como hojas caídas. La pequeña y modesta caja fuerte, oculta tras un falso panel en la estantería, estaba abierta de par en par, con la puerta de acero entreabierta como una boca abierta. Se me encogió el corazón. Había desaparecido el reloj de bolsillo de oro de mi padre, una preciada reliquia heredada de generación en generación. Había desaparecido el dinero de emergencia que guardaba para imprevistos. Y, lo más doloroso, habían desaparecido los bonos de ahorro que Lillian y yo habíamos acumulado meticulosamente a lo largo de los años, nuestro fondo para una jubilación cómoda. No solo se habían llevado cosas, me habían robado mi pasado, mi presente y mi futuro. Un pensamiento terrible e insidioso empezó a invadir mi mente, helándome hasta los huesos. No se trataba de un simple allanamiento. Esto se sentía personal. Alguien que ya ha estado aquí, susurré en el silencio hueco de mi hogar violado. Alguien que sabía dónde guardábamos la llave de repuesto, escondida bajo ese ladrillo suelto junto al rosal. Alguien que sabía que estaría fuera por la boda de mi hermana en California. La llave de repuesto. No habían forzado la puerta principal. La llave de repuesto había desaparecido. La insinuación era cruda y aterradora. No era un desconocido. Era alguien a quien conocía. Me temblaban las manos al sacar el teléfono. La pantalla era un faro en la penumbra. Marqué el 911 con la voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en el pecho. Reporté el robo, la naturaleza exacta del hurto y los objetos que faltaban. El tono tranquilo y ensayado del operador contrastaba marcadamente con el terremoto que acababa de arrasar mi vida. Di mi dirección, un lugar que ya no sentía como mío. No tardó mucho en que las luces rojas y azules parpadeantes pintaran franjas en mi jardín delantero. Llegaron los oficiales Miller y Davis,
con sus uniformes impecables y una expresión profesional en sus rostros. Se movían con una gracia eficiente y experta, inspeccionando los escombros. La oficial Miller, una mujer de mirada aguda y observadora, tomaba notas mientras la oficial Davis buscaba huellas. No necesitaban que les dijera que esto era inusual. La naturaleza metódica de la destrucción hablaba por sí sola. «Parece que entraron por la ventana trasera, señor», señaló la agente Davis, señalando un marco forzado, confirmando mi sospecha inicial sobre el punto de entrada. Pero el resto no era un chaval buscando dinero fácil, sabían lo que querían. Fueron meticulosos. La agente Miller asintió, recorriendo con la mirada los muebles volcados. Tuvieron tiempo y lo aprovecharon. Probablemente sabían que estaba fuera de la ciudad. Sus palabras hicieron eco a mi propia comprensión, consolidando la aterradora verdad. Les proporcioné un inventario. Cada objeto un dolor en el alma. El delicado collar de perlas de Lillian, los pendientes de zafiro que le regalé en nuestro 20º aniversario, el reloj de mi padre, los bonos, el dinero. Enumerarlos en voz alta hizo que la pérdida se sintiera aún más concreta, más dolorosa. La agente Miller se volvió hacia mí, con la voz ligeramente suavizada, pero la mirada fija. «Señor Hayes, disculpe la pregunta, pero ¿ha tenido algún desacuerdo reciente con algún familiar? ¿O quizás alguna dificultad financiera de la que alguien cercano a usted pudiera estar al tanto?» La pregunta quedó en el aire, pesada y cargada. «A veces», continuó, con la mirada fija, «las personas más cercanas nos sorprenden de las peores maneras». Sus palabras fueron una sutil sugerencia, pero me impactaron como un puñetazo. La semilla de la duda, plantada por mi propia y aterradora revelación, empezó a brotar como un arbusto espinoso e indeseable. Murmuré algo sobre no poder pensar en nadie, con la mente dando vueltas por la insinuación. ¿Cómo podía siquiera empezar a procesar semejante pensamiento? Tras lo que pareció una eternidad, los agentes terminaron su evaluación inicial. Me aconsejaron que pasara la noche en otro lugar, que no tocara nada más, y lo más importante, que cambiara todas mis cerraduras de inmediato. Con una última mirada compasiva, recogieron su equipo y se marcharon, mientras sus luces intermitentes se perdían en la noche. Me quedé allí, sola entre los escombros de mi casa, con el silencio amplificado, roto solo por el leve zumbido del refrigerador. El aire se sentía pesado, extraño. Mi santuario había desaparecido, reemplazado por un fantasma de lo que fue. Era una intrusa en mi propia casa, despojada no solo de mis posesiones, sino también de mi seguridad, mi confianza y un pedazo de mi alma. El pesado silencio que se instaló tras la marcha de la policía fue casi tan opresivo como el caos mismo. Mis manos, aún temblorosas por la impresión, instintivamente buscaron una pila de libros desperdigados, intentando poner algo de orden entre los escombros. Pero en cuanto me arrodillé, me invadió una oleada de agotamiento, un dolor profundo que irradiaba desde lo más profundo de mi ser. La adrenalina que me había impulsado a superar el descubrimiento inicial y el interrogatorio policial empezó a disminuir, dejando tras de sí un cansancio vacío. Cada objeto volcado, cada cristal roto, parecía burlarse de mis inútiles intentos. Mi espalda protestaba, mis hombros se hundían, y la magnitud de la destrucción parecía insuperable. No era un desastre que se pudiera arreglar con una escoba, era un trauma que requeriría más que esfuerzo físico para sanar. Abrumada, me dejé caer en el borde de la única silla que no había sido volcada, con la tapicería rasgada, un testimonio silencioso de la violencia que había asolado mi hogar. Necesitaba ayuda. No podía quedarme allí, no esta noche, no con el frío persistente de la violación en el aire y la constante conciencia de tesoros ausentes. Mi mirada se posó en el teléfono que tenía en la mano. Solo había una persona en la que podía pensar, una persona con la que no había hablado en años, no de verdad, mi hijo, Jason. La idea de llamarlo después de tanto tiempo era desalentadora, mezclada con una vieja herida, pero la desesperación me carcomía. Necesitaba un techo sobre mi cabeza, un lugar seguro, aunque solo fuera por una noche. Tragándome el orgullo, revisé mis contactos, con el pulgar sobre su nombre antes de finalmente presionar llamar. Sonó 3 veces, cada timbre evocando los años de palabras no dichas entre nosotros, antes de que una voz, tensa por la impaciencia, respondiera.
¿Por qué llamas tan tarde, papá? El tono de Jason era cortante, carente de calidez. Era bien pasada la medianoche, lo sabía, pero no había registrado la hora. Mi mundo había dejado de girar hacía horas. Jason, soy Arthur. Comencé con la voz ronca. La formalidad de mi nombre me resultaba extraña. Robaron en mi casa. Lo oí respirar hondo al otro lado, una pausa momentánea en su habitual cautela. Es un desastre. No puedo quedarme aquí esta noche. ¿Podría ir a tu casa? ¿Solo por esta noche? Las palabras salieron de mi boca, una súplica que no sabía que era capaz de formular. El silencio que siguió fue agonizante, tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. Lo imaginé al otro lado, imaginando su rostro, probablemente con ese ceño fruncido tan familiar. Entonces llegó su respuesta, fría e inflexible, como un viento invernal. No puedo ayudarte ahora mismo, papá. Las palabras fueron cortantes, despectivas. Es que no necesito otra boca que alimentar ahora mismo. Se me cortó la respiración. ¿Otra boca que alimentar? La crueldad me dolió, mucho más que el dolor del robo. Este no era el Jason que recordaba de su infancia, el que me traía dibujos a crayón y me los presentaba con orgullo. Era un hombre amargado y reservado, y sus palabras, tan inusualmente duras, me hirieron profundamente. Sabía que no pedía caridad, pedía familia, el consuelo básico del hogar de un hijo en tiempos de crisis. La familia no siempre está ahí cuando la necesitas, ¿verdad? Me oí decir, las palabras escapando de mis labios sin poder contenerlas, impregnadas de un dolor que no pretendía expresar. No respondió. En cambio, se oyó un sonido apagado, como un movimiento apresurado, y luego la línea se cortó. La llamada terminó de golpe, dejándome con la mirada fija en el teléfono. El tono demarcado era un zumbido que me recordaba su respuesta insensible. Me quedé impactada, no solo por la negativa, sino por la hostilidad desenfrenada en su voz, una amargura que le resultaba completamente ajena. El abismo que nos separaba, que siempre había esperado que fuera superable, ahora parecía más ancho y profundo que nunca. Con el corazón apesadumbrado, me puse de pie. No tenía sentido darle vueltas a la reacción de Jason ahora. Tenía que pensar de forma práctica. Tomé una bolsa de lona del suelo, milagrosamente intacta, y metí dentro algunas cosas esenciales. Una camisa limpia, un cepillo de dientes, mi cartera y un puñado de medicamentos. La idea de pasar otro momento en ese espacio violado era insoportable. Había otra opción, una amabilidad con la que sabía que podía contar. Salí al fresco aire nocturno. Las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas. Mientras caminaba la corta distancia hasta la casa de mi vecino, George, un pensamiento persistente empezó a cobrar forma en mi mente, superando el dolor inmediato del rechazo de Jason. Su voz no solo había sido fría, sino tensa, casi desesperada. No necesito otra boca que alimentar ahora mismo. No era solo una negativa, parecía una excusa, un muro construido a toda prisa para ocultar algo. Como alguien que guarda un terrible secreto, pensé, con un escalofrío sin relación con el aire nocturno recorriendo mi espalda. La luz del porche de George ya estaba encendida, un rayo de luz en la oscuridad. Debió haber visto los coches de policía. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. George, un hombre de rostro amable y ceño siempre preocupado, estaba allí, con los ojos llenos de genuina preocupación. «Arthur, Dios mío, lo oí. La policía me contó lo que pasó. ¿Estás bien?» Su voz era un bálsamo, un marcado contraste con la dureza de Jason. Asentí débilmente, repentinamente abrumada por el simple acto de bondad humana. «Pasa, pasa», insistió, llevándome adentro, su mano guiando suavemente mi brazo. «No te quedes ahí parada. Debes estar helada y en shock. He preparado té. Manzanilla. El sofá está listo para ti. He puesto sábanas limpias. Ponte cómoda. Lo arreglaremos todo por la mañana». Me mimó. Sus acciones eran una expresión tangible de cariño. En casa de George, en medio de su genuina preocupación, una pequeña dosis de paz comenzó a invadirme. Un refugio temporal de la tormenta que había consumido mi vida. La luz de la mañana, filtrada a través de las cortinas del salón de George, contrastaba suavemente con la dura realidad que había enfrentado apenas unas horas antes.
El aroma a café recién hecho llenaba el aire, un pequeño consuelo tras una noche devastadora. George, siempre amable anfitrión, puso una taza humeante en mis manos. Sus ojos aún reflejaban una mezcla de compasión y preocupación. —¿Has dormido bien, Arthur? —preguntó, aunque su expresión sugería que sabía la respuesta. Negué con la cabeza y di un sorbo agradecido del líquido oscuro y rico. La verdad es que no, George. No podía desconectar. Demasiado que procesar. Asintió, comprendiendo, y se acomodó en el sillón frente a mí. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. El tranquilo consuelo fue un bálsamo bienvenido después de la caótica tormenta. Entonces, George habló con voz pensativa. Hablé con la agente Miller antes, después de tu llegada. Solo una llamada rápida para ver cómo estabas. Hizo una pausa, removiendo su café. Le conté todo lo que recordaba, sobre cualquier cosa inusual. Ya sabes, solo intentaba ser útil. Me miró con el ceño ligeramente fruncido. Y mencioné haber visto el Honda de Jason en tu casa varias veces esta semana. Levanté la cabeza tan rápido que sentí un calambre en el cuello. Una sorpresa, aguda e inesperada, atravesó el dolor sordo del agotamiento, dando paso rápidamente a una nueva oleada de sospechas. ¿El Honda de Jason? ¿En mi casa? ¿Algunas veces? George, ajeno al impacto que me había causado, continuó. Sí, lo vi. Aparcado ahí mismo en la calle. Pensé que solo se estaba portando bien, queriendo ver cómo estaba su padre mientras tú no estabas. En ese momento no le di mucha importancia, claro. Solo quería ver si todo estaba bien. Sonrió, una sonrisa sincera y amistosa que, de alguna manera, hizo que la información fuera aún más inquietante. Voy a ver cómo está su padre, repetí, con las palabras a ceniza en la boca. Mi mente, normalmente tan aguda y analítica, empezó a agitarse con una energía frenética. ¿Por qué Jason no lo había mencionado? Ni una sola palabra. Cuando lo llamé anoche, desesperada por encontrar alojamiento, no me dijo: «Ah, estuve en tu casa hace unos días, a ver cómo estaban las cosas». Simplemente me rechazó, con frialdad. La omisión fue más grave que cualquier mentira directa. George, aún dando por hecho lo mejor, continuó. Deben ser profesionales, Arthur. La forma en que entraron, los artículos que eligieron. Alguien con un plan, no un simple oportunista. Negó con la cabeza. Debían conocer tu horario, cuándo te ausentarías, cuánto tiempo. Estas cosas no pasan al azar. Asentí lentamente, mientras las piezas de un inquietante rompecabezas empezaban a encajar. Tienes razón, George. Totalmente cierto. Mis pensamientos iniciales, confirmados por el agente Miller, volvieron a mi mente. Quienquiera que haya hecho esto me estaba observando, aprendiendo mis hábitos. Sabía que estaría en California para la boda. Sabía dónde estaba la llave de repuesto. Y ahora, esta nueva información. Jason había estado en mi casa, varias veces, mientras yo estaba fuera. La conexión, aunque aterradora, era innegable. La policía había preguntado por familiares, por problemas económicos. El rechazo brusco de Jason, su voz tensa, su desesperado «no necesito otra boca que alimentar ahora mismo». Todo se arremolinaba en una mezcla tóxica de duda y miedo. «Bueno», dijo George, interrumpiendo mis pensamientos, «lo arreglaremos todo. Iré más tarde y te ayudaré a empezar a limpiar. Podemos tapiar esa ventana por ahora, asegurarla, y luego puedes cambiar las cerraduras». Su oferta fue un salvavidas, un testimonio de verdadera amistad, y sentí una oleada de gratitud, al tiempo que una emoción más fría y dura comenzaba a consolidarse en mi interior. Más tarde esa mañana, después de que George saliera a hacer un recado rápido, me encontré de nuevo en su cómodo sofá, pero dormir seguía siendo un lujo lejano. Mi mente analítica, una herramienta agudizada por años de afrontar situaciones complejas, estaba ahora completamente ocupada. El comentario aparentemente inocuo de George, «buen chico yendo a ver cómo está su padre», resonó una y otra vez. Pero no fue la imagen de un buen chico lo que me vino a la mente. Fue la imagen del rostro tenso de Jason al teléfono, el corte apresurado, el tono desesperado en su voz. Las inconsistencias eran demasiado evidentes como para ignorarlas. ¿Por qué había visitado mi casa sin que yo lo supiera? ¿Por qué no lo había mencionado cuando llamé? ¿Por qué esa repentina e inusual crueldad al negarse a ayudarme? Siempre supe que nuestra relación era tensa, plagada de los resentimientos tácitos que suelen atormentar a padres e hijos.
Pero esto era diferente. No se trataba solo de distanciamiento emocional. Parecía algo que ocultaban activamente. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con Jason, esta vez como es debido, sin la urgencia nocturna ni la punzada de un rechazo repentino. Necesitaba mirarlo a los ojos y comprender qué estaba pasando realmente. Habían robado en mi casa, mi seguridad destrozada. Pero ahora, una violación mucho más insidiosa se arraigaba. La sospecha de que la persona más cercana a mí, mi propio hijo, pudiera estar involucrada de alguna manera, o al menos tener una pieza crucial en este devastador rompecabezas. La idea era insoportable, pero se negaba a ser descartada. Tenía que afrontarla. A la mañana siguiente, armado con el coche de George y un móvil prestado, fui en coche a la casa de Jason. La dirección, enclavada en una zona menos adinerada, no había cambiado desde mi última visita hacía años, pero la casa en sí misma delataba su abandono. Pintura descascarada en las molduras, una canaleta suelta colgando precariamente y una zona de maleza donde antes había un jardín lo decían todo. No se trataba solo de un estado de abandono, era un indicio de importantes dificultades económicas. Un nudo en el estómago confirmaba mi creciente inquietud. Llamé con fuerza. El sonido resonó en la tranquila calle. Tras un momento de tensión, la puerta se abrió con un crujido, revelando a Jason. Estaba pálido, con el rostro demacrado, y sus ojos, normalmente de un azul acerado, estaban abiertos de par en par, alarmados. «Papá, ¿qué? ¿Qué haces aquí?» Su voz era un susurro apagado, como si temiera ser oído. Parecía genuinamente sorprendido, casi asustado por mi presencia. «Tío. Tenemos que hablar, Jason», dije con voz firme pero controlada. Lo empujé con cuidado y entré en la entrada tenuemente iluminada. El aire estaba cargado con el olor rancio a café viejo y algo más que no pude identificar. Desesperación, quizás. Se removió. Su energía nerviosa era palpable. Sus ojos se movían constantemente por encima de mi hombro, luego a la puerta cerrada, luego a la ventana. Era el comportamiento de alguien nervioso, esperando algo, o a alguien, en cualquier momento. «Mira, papá, sobre anoche», empezó, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. «Lo siento mucho. Estaba estresado, abrumado. No quise ser tan duro». Su disculpa sonó hueca, una formalidad apresurada. Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. «Entiendo el estrés, Jason. Todos lo tenemos. Pero la familia debería mantenerse unida durante una crisis, ¿no crees?» Lo observé atentamente, intentando calibrar su reacción. Se estremeció levemente, luego apartó la mirada, ocupándose de enderezar un marco de fotos torcido, un acto que parecía puramente performativo. «Sí, claro, papá. Y me sentí fatal después de colgar. Es que las cosas están complicadas ahora mismo». Mantuvo sus respuestas vagas, con la mirada aún recorriendo la habitación. «De eso quería hablar», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, con un tono amable, casi informal. «George mencionó algo interesante esta mañana. Dijo que vio tu Honda en mi casa varias veces esta semana, mientras yo estaba en California». El efecto fue inmediato y dramático. Jason se puso visiblemente rígido, con el rostro enrojecido. Inhaló profundamente, apretando la mandíbula. «¿Qué? No, eso no está bien. George debe estar equivocado». Tartamudeó. Su negación fue demasiado rápida, demasiado vehemente. «Estaba bastante seguro, Jason». Insistí suavemente, sin soltarlo. «Pensó que solo estabas pendiente de mí». Jason entrecerró los ojos. Un destello indescifrable los recorrió. «¿Ira? ¿Miedo? Quizás una o dos veces», murmuró, retrocediendo. «Quizás pasé por aquí, solo para ver si todo estaba bien. Solo fue un paseíto, papá. No realmente de visita». Estaba agitado, alzando la voz, apretando y aflojando las manos a los costados. Observé su lenguaje corporal. No reflejaba dolor ni preocupación por mi terrible experiencia. Era el comportamiento de alguien que llevaba una carga enorme, alguien que intentaba desesperadamente ocultar algo. Sus palabras eran ensayadas, evasivas, una fachada cuidadosamente construida que contrastaba con el niño abierto y honesto que había criado. Este no era mi hijo, no del todo. Había un extraño habitando su piel, un extraño plagado de secretos. «Jason»,
dije, mi voz interrumpiendo su nerviosismo. Mi paciencia se agotaba. ¿Qué pasa? Y no me digas que solo es el robo. Hay algo más, ¿no? Sostuve su mirada, intentando penetrar el muro que había erigido. Rompió el contacto visual, con el pecho agitado y una respiración superficial. Solo necesito un poco de agua, papá. Se giró bruscamente y prácticamente huyó a la pequeña cocina, eludiendo mi pregunta directa. El respiro momentáneo me dio la oportunidad de echar un vistazo a la austera sala de estar. Recorrí con la mirada la mesa de centro, abarrotada de correo. Lo que vi allí me invadió una nueva oleada de terror. Sobres apilados, muchos con sellos rojos de vencido, facturas de servicios públicos, extractos de tarjetas de crédito, todos presagiando dificultades económicas. Y escondida bajo una pila de periódicos viejos, medio escondida, había una revista de papel satinado. Su portada, adornada con imágenes de fichas de póker y fichas de carreras, confirmó mi peor sospecha. Una revista de apuestas. Las piezas estaban encajando, cada una más dolorosa que la anterior. Las desesperadas palabras de Jason, «No necesito otra boca que alimentar», cobraron de repente un significado siniestro. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte el siguiente giro devastador. Esto es solo el principio. Jason finalmente salió de la cocina, con un vaso de agua fuertemente agarrado en la mano, su actitud aún agitada, su mirada inquieta. Evitó mi mirada, tomando un trago largo y tembloroso de agua. Esta era mi última oportunidad de abrirme paso, de ofrecer una rama de olivo antes de precipitarme a la conclusión más terrible. «Hijo», comencé, con la voz más suave, impregnada de una súplica desesperada. «Si tienes algún problema, cualquier problema, puedes decírmelo. Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntos. Soy tu padre». Soltó una risa corta y áspera, sin humor, un sonido que me rechinó los oídos. «¿Problemas? ¿Qué clase de problemas, papá?» «Todo bien». Desestimó mi preocupación con un gesto de la mano, pero noté que sus ojos se dirigían repetidamente a la repisa de la chimenea, un gesto sutil, casi inconsciente, que no pude ignorar. Era una señal involuntaria, un imán que atraía su mirada. «Bien», dije, con una fría certeza empezando a formarse en mis entrañas. Decidí darle espacio, una falsa sensación de seguridad. «Bueno, supongo que debería irme pronto. George me espera». Jason pareció aprovechar la oportunidad. «Ah, sí. ¿Seguro que no quieres nada antes de irte?» Empezó a regresar a la cocina, una retirada apresurada de la conversación. «¿Más agua? ¿Café?» «No, estoy bien», dije con voz deliberadamente despreocupada. Mientras desaparecía en la cocina, mi mirada recorrió la sala. Mis ojos, casi contra mi voluntad, se posaron en la repisa de la chimenea. Era una sencilla estantería de madera, adornada con algunas baratijas sin importancia. Un trofeo polvoriento de su época de fútbol en el instituto, una foto descolorida de él de niño. Y entonces, allí estaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi corazón, que antes era un latido sordo, ahora empezaba a martillarme las costillas con una ferocidad alarmante. Encaramado en la repisa de la chimenea, reflejando la tenue luz, había un reloj. Su perfil, el inconfundible brillo del oro envejecido, los intrincados detalles de su artesanía. Todo me resultaba inquietante y repugnantemente familiar. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso pesado, cargado con una fatalidad inminente. Recé, en silencio y con fervor, para estar equivocado, para que fuera una réplica, un diseño similar, una cruel coincidencia. Mi mente racional, la que siempre había buscado explicaciones lógicas, luchó contra la terrible certeza, pero a medida que me acercaba, la innegable verdad comenzó a consolidarse. Allí, justo debajo de la corona, estaba el pequeño y apenas perceptible rasguño que accidentalmente le hice años atrás al dejarlo caer. La pátina particular del oro, un tono suave que solo el tiempo y un manejo cuidadoso podían otorgar, era exactamente como la recordaba. Y entonces lo incliné ligeramente, captando la luz en el punto justo, y vi la tenue y elegante inscripción grabada en la caja trasera. «Para Arthur, de Lillian, nuestro amor eterno».
Era el reloj de mi padre, el reloj de bolsillo de oro, la reliquia familiar que había pasado de su padre a él y luego a mí. El reloj que debía ser la herencia de Jason, un símbolo de nuestro linaje, una conexión tangible con su abuelo. Debería haber sido un regalo preciado, dado con cariño, no algo que encontré tras un robo en su polvorienta casa. Mi propio hijo, susurré, apenas audibles, ahogadas por la repentina y abrumadora ola de devastación. Me había robado. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aire. Sentí que el suelo bajo mis pies se había disuelto. Todos los fragmentos, las respuestas vagas, el nerviosismo, la repentina necesidad de dinero, la revista de apuestas, las facturas vencidas, las visitas clandestinas a mi casa mientras estaba fuera. Todo se consolidó en una verdad innegable y monstruosa. En ese momento, Jason reapareció de la cocina, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Me obligué a recomponer mis facciones, a disimular el terremoto que acababa de devastarme el alma. Necesitaba saber, oírlo mentir, una última vez. «Qué bonito reloj, Jason», dije con una voz notablemente firme y una sonrisa tensa y artificial en los labios. «¿Dónde lo compraste?» Miró el reloj sobre la repisa de la chimenea, con un destello indescifrable en los ojos. ¿Culpa? ¿Pánico? Antes de recomponerse rápidamente. «Ah, ¿eso?» Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Sí, mola bastante, ¿verdad? Es que lo compré en una casa de empeños del centro hace un par de semanas. Lo conseguí a muy buen precio. Seguro que ese tipo no sabía cuánto valía». La mentira fue dicha con suavidad, casi con demasiada suavidad. La confirmación final. Ni siquiera se inmutó. La frialdad que se había instalado en mi corazón se profundizó. «Bien», dije, incorporándome, con el cuerpo rígido. «Bueno, debería irme. George se estará preguntando dónde estoy». Jason parecía casi aliviado, demasiado ansioso porque me fuera. «De acuerdo, papá. Cuídate». Me siguió hasta la puerta, con la mirada aún revoloteando, como si dudara si mostrarse cauteloso o triunfante. Caminé hacia el coche de George, con pasos mecánicos y la mente dando vueltas. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. Jason seguía de pie en la puerta, observándome. No con preocupación, no con una despedida. Se aseguraba de que me fuera de verdad. El último vestigio de esperanza que tenía para mi hijo, para nuestra relación, se hizo añicos. Mi propia sangre. La traición fue absoluta. El viaje de regreso a casa de George fue un torbellino de movimiento, pero mi mente estaba angustiosamente despejada, repasando cada interacción con Jason, cada mentira, cada revelación. La innegable verdad de su traición me envolvió como una manta sofocante, pesada y fría. No fue solo la conmoción del robo, fue la desgarradora comprensión de que mi propio hijo, mi propia sangre, era el culpable. El dolor por los objetos robados no era nada comparado con la profunda tristeza por el vínculo roto, por el hijo que creía conocer. Entré en la cocina de George. Mi rostro delataba la tormenta que me azotaba. George levantó la vista del periódico. Sus amables ojos percibieron de inmediato mi angustia. «¿Arthur? ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Me hundí en una silla, pasándome una mano temblorosa por la cara. «Algo no va bien, George. Algo va terriblemente mal». Las palabras me parecieron insuficientes, demasiado pequeñas para describir la devastación. George, siempre un amigo empático, simplemente asintió. «Los problemas familiares pueden ser los más difíciles, Arthur. Tómate tu tiempo. Estoy aquí para escucharte cuando quieras». No presionó ni insistió. Simplemente ofreció su apoyo silencioso y firme, pero no estaba lista para hablar. Todavía no. La herida estaba demasiado fresca, demasiado abierta. «Primero necesito estar segura», logré decir con voz ronca. «Necesito comprobar algunas cosas». No podía acusar a mi hijo basándome únicamente en pruebas circunstanciales y una corazonada, por muy fuerte que fuera. Necesitaba pruebas concretas, algo innegable, algo que no dejara lugar a dudas. Me retiré a la pequeña habitación de invitados que George me había preparado. La comodidad del entorno contrastaba marcadamente con la agitación que sentía en mi alma. Me acosté en la cama, mirando al techo, luchando contra la duda que aún me roía la certeza.
Había fracasado tan completamente como padre que el niño que una vez lloró por pisar una hormiga pudo robarle a su propio padre. La imagen de un joven Jason lloroso, acunando un pájaro herido, cruzó por mi mente, un conmovedor contraste con el hombre endurecido y reservado que había visto hoy. Era insoportable reconciliarse, pero el ingeniero que había en mí, la parte metódica y lógica de mi cerebro, se puso en marcha. Las emociones eran irrelevantes. Lo que importaba eran las pruebas objetivas. Necesitaba hechos, datos, una cadena de evidencia clara. La revista de apuestas que había visto adquirió de repente un sentido terrible, un motivo que ahora se iluminaba a la cruda luz de la realidad. La desesperación financiera, alimentada por la adicción, era una fuerza poderosa y corruptora. Comencé mi búsqueda sistemática a la mañana siguiente. George me prestó su coche de nuevo, y empecé con las páginas amarillas, una reliquia en la era digital, pero una fuente fiable de casas de empeño locales. Mi primera parada fue Pitt's Pond Palace, un establecimiento sórdido en el centro. El dueño, un hombre corpulento llamado Pitt, con un bigote espeso, se mostró receloso al principio, pero cuando le describí el reloj robado de mi padre, su expresión cambió. «Sí, recuerdo ese reloj», dijo Pitt, asintiendo lentamente. «Oro macizo, una auténtica antigüedad». Un joven, de unos 35 años, entró con él. Parecía estar muy nervioso. Dijo que lo encontró limpiando el ático de su abuelo. No sabía lo que tenía, o fingió saberlo. Lo vendió por una fracción de su valor, en efectivo. El corazón me latía con fuerza. «¿Y la fecha?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «13 de mayo», confirmó Pitt, consultando su libro de cuentas. «Alrededor de las 10 a.m. 13 de mayo, el mismo día que me fui a California». Durante los días siguientes, el minucioso proceso continuó. Visité otras casas de empeño, y cada visita fue un golpe bajo. En Gold and Silver Exchange, encontré mi televisor de pantalla plana, vendido el 14 de mayo, por un joven nervioso, que coincidía con la descripción de Jason. En Jewelers Haven, se identificaron los pendientes de zafiro de Lillian, su collar de perlas y otras preciosas piezas de joyería, vendidas el 15 de mayo, por un individuo de aspecto similar. Cada transacción fue en efectivo, y cada vendedor fue descrito como nervioso y apresurado. Luego regresé a mi barrio, hablando discretamente con otros vecinos. La señora Henderson, una dulce señora mayor que solía estar pendiente de todo, confirmó haber visto el coche de Jason en mi casa el 13 de mayo, alrededor de las 2:30 p.m. «Tenía mucha prisa, Arthur. Salió volando de tu entrada como si el mismísimo diablo lo persiguiera», recordó con el ceño fruncido por la preocupación. Me pareció extraño, pero luego pensé que solo tenía prisa por volver al trabajo o algo así. Luego, obtuve imágenes de la cámara de seguridad del timbre de otro vecino, estratégicamente colocadas para captar la calle. Eran borrosas y borrosas, pero innegablemente nítidas. El distintivo Honda Civic de Jason, saliendo de mi entrada. La hora, 14:17, 13 de mayo. El mismo día del robo. La ventana de oportunidad. Las pruebas se acumulaban, pieza a pieza, devastadoras. La confirmación definitiva y contundente llegó cuando seguí a Jason una noche. Condujo directamente al casino Riverbend, un enorme establecimiento a las afueras de la ciudad. Lo observé, escondido en mi coche, entrar con los hombros hundidos y el rostro desesperado. Horas después, lo vi salir, aún más abatido, con las manos vacías. La adicción al juego, el motor de sus acciones, quedó al descubierto ante mis ojos, consolidando el motivo con una claridad innegable. Esa noche, de vuelta en casa de George, extendí todas las pruebas reunidas sobre la mesa del comedor, los recibos de la casa de empeño, la descripción escrita de Pitt, la declaración de la señora Henderson, la imagen fija de las cámaras de seguridad e incluso una copia impresa de los registros públicos vencidos de Jason. La cruda realidad me devolvió la mirada. Ya no había lugar a dudas. Me recosté en la silla, recorriendo con la mirada las líneas de evidencia. El niño que crié, aquel que amaba el béisbol y construía elaborados castillos de Lego, se había ido. En su lugar estaba este extraño, consumido por una adicción, capaz de una traición tan profunda.
Este extraño que me robó había ocupado su lugar. La comprensión fue completa y absolutamente devastadora. El camino a la casa de Jason se sintió diferente esta vez. La carpeta manila que descansaba en el asiento del copiloto a mi lado no era solo un montón de papeles. Parecía un arma cargada. Cada prueba que contenía era una bala, dirigida no al cuerpo de Jason, sino a los restos de nuestra relación fracturada. Sentía un peso en el corazón, un latido sordo y doloroso, pero bajo el dolor se escondía una determinación férrea. El tiempo de la duda había terminado. El tiempo de la verdad, por muy dolorosa que fuera, había llegado. Jason abrió la puerta, con un aspecto aún más demacrado que antes. Las ojeras parecían más profundas y sus hombros más hundidos. Notó mi presencia, luego la carpeta, y una sombra de inquietud cruzó su rostro. «¿Papá? ¿Qué pasa ahora?» Entré sin esperar invitación y cerré la puerta con firmeza. Mi voz sonaba tranquila, firme, sin la ira ni el dolor que me atormentaban. «Jason, sé que robaste en mi casa. Tengo pruebas». Su rostro palideció, adquiriendo una palidez fantasmal. Tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos y desenfocados. «¿De qué hablas, papá? ¡Qué locura! ¿Por qué dices eso?» Fingió ignorancia, un intento desesperado y transparente de mantener la farsa. Pero sus manos temblorosas, su parpadeo rápido y la forma en que retrocedió instintivamente me lo dijeron todo. «No te molestes, Jason», dije, sacando el contenido de la carpeta. Coloqué las fotografías, los recibos, los extractos y la impresión de las grabaciones de seguridad sobre su mesa de centro, uno por uno, como un fiscal presentando su caso. El Palacio de Empeños de Pite, el reloj de tu abuelo, 13 de mayo, 10 p.m. El dueño te describió a la perfección. Le acerqué el recibo del reloj. Su letra negra, una acusación incriminatoria. Su mirada pasó del recibo al reloj, que aún descansaba inocentemente sobre la repisa de la chimenea. Sus ojos se abrieron aún más, con un destello de pánico. «No, papá, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente, Jason. Mi televisor en Golden Silver Exchange se vendió el 14 de mayo. Las joyas de Lillian en Jewelers Haven el 15 de mayo. Todas vendidas por un joven nervioso que coincide con tu descripción. Todo al contado. Todo, mientras yo estaba en California». Continué con voz firme, implacable. «George vio tu coche en mi casa el 13 de mayo. La señora Henderson te vio salir apresuradamente de mi entrada a las 2:00 p.m. Y aquí, tomé la imagen impresa de la grabación de seguridad, está tu Honda, con fecha y hora de las 2:17 p.m., del 13 de mayo, saliendo de mi propiedad». El peso de la evidencia irrefutable lo aplastó. Su fingida ignorancia, sus negaciones desesperadas, se desmoronaron por completo. La bravuconería se desvaneció, revelando al hombre aterrorizado y desesperado que se escondía debajo. Sus hombros comenzaron a temblar y se desplomó en su sillón raído, hundiendo la cara entre las manos. Los sollozos que lo desgarraban eran profundos, guturales, incontrolables. La presa se había roto. «No lo entiendes, papá», dijo entre jadeos, con la voz ahogada por las manos. «Iban a hacerle daño a Sara. Iban a hacerle daño. Debía $15,000 a gente que no acepta planes de pago». Las palabras salieron a borbotones, un torrente de confesiones, una explicación de la desesperación que había sentido. Su esposa, Sara, mi nuera. Darme cuenta de la verdadera gravedad de su situación, de las fuerzas siniestras con las que estaba enredado, me invadió una nueva oleada de desesperación. Escuché con expresión sombría. «Deberías haber acudido a mí, Jason», dije, con la voz más suave, teñida de profunda tristeza. «Sí, te habría reprendido. Me habría enfurecido por el juego, por las deudas, pero también te habría ayudado. Eso es lo que hace la familia». La ironía era amarga. Me había robado, temiendo mi juicio, cuando mi amor, por muy forzado que estuviera, habría sido su salvación. Levantó la cabeza, con el rostro surcado de lágrimas y los ojos suplicantes. «Te lo iba a devolver, papá. Te lo juro. En cuanto ganara en las mesas, en cuanto ganara a lo grande, lo compraría todo de nuevo. Hasta la última pieza. Lo reemplazaría todo». Su voz estaba impregnada del delirio de todo adicto, la falsa esperanza del próximo gran premio.
¿Devolvérmelo? Repetí, con la incredulidad evidente en mi tono. Jason, robaste las joyas de tu abuela, mi último vínculo físico con Lillian. Empeñaste el reloj de tu abuelo, una reliquia familiar que estaba destinada a ti. Entraste en mi casa, violaste mi santuario, y luego me miraste a los ojos, varias veces, y me mentiste en la cara. La profunda traición, la magnitud de su engaño, era asfixiante. Se abalanzó hacia adelante, agarrando su teléfono de la mesa de centro con los ojos desorbitados por el terror. «Papá, por favor, no llames a la policía. Por favor, haré lo que sea. Conseguiré el dinero, te lo devolveré. Pero no los llames, papá. Me arruinarán la vida». Su voz era un grito desesperado y primario, el miedo luchando contra una esperanza fútil. Me mantuve firme, inflexible. Busqué mi teléfono. La pantalla contrastaba marcadamente con sus súplicas desesperadas. «Tomaste esta decisión, Jason», dije con voz fría y resuelta mientras marcaba al 911. «Tomaste esta decisión cuando entraste en mi casa. Tomaste esta decisión cuando me robaste. Tomaste esta decisión cuando me mentiste. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias». El clic de la secuencia de marcado resonó en el tenso silencio de la habitación. Una ruptura definitiva e irrevocable. La voz tranquila y desapasionada del operador del 911 contrastaba marcadamente con las súplicas desesperadas de Jason, cada vez más frenéticas. Estaba de rodillas, aferrándose a mi pantalón, con el rostro destrozado por el terror y la desesperación. «Por favor, papá, piensa en Sara, piensa en tu nieta. ¿Y Wendy?» «Soy Arthur Hayes», dije con claridad al teléfono, ignorando los gritos de Jason. «Estoy denunciando un robo en una vivienda. Mi dirección es...» «Mi hijo, Jason Hayes, es el autor. Está aquí ahora. No es peligroso para mí, pero intenta impedir que denuncie el delito». Le di al operador la dirección de Jason. La firmeza de mis palabras flotaba en el aire. Jason seguía alternando entre caminar de un lado a otro frenéticamente, pasándose las manos por el pelo y desplomándose en un mar de sollozos en el sillón, repitiendo el nombre de Sara, suplicando por una Wendy invisible, claramente refiriéndose a su hijo nonato. Sus súplicas me clavaron un puñal en el corazón, pero me endurecí. No se trataba de compasión, se trataba de justicia, de las consecuencias de sus decisiones. No tardó mucho en que las familiares luces azules y rojas parpadeantes iluminaran las ventanas, y el sonido de las sirenas que se acercaban se intensificara. Llegaron los oficiales Miller y Davis. Sus expresiones cambiaron de la profesionalidad habitual a una de sorpresa al reconocerme. «¿Señor Hayes? ¿Qué ocurre?», preguntó la oficial Miller mirando a Jason, que ahora estaba acurrucado en el sillón, con la cara entre las manos. «He encontrado al culpable, agente», dije con voz tranquila, aunque me temblaban un poco las manos. Señalé la carpeta Manila, aún abierta sobre la mesa de centro. «Y tengo todas las pruebas». Presenté metódicamente la evidencia completa. Las fotografías de mi casa saqueada, la pila de recibos de la casa de empeño con sus descripciones y fechas incriminatorias, la declaración escrita de George sobre haber visto el auto de Jason, el testimonio de la señora Henderson y la imagen fija, granulada pero concluyente, de las cámaras de seguridad. El oficial Davis, con eficiente precisión, fotografió cada pieza de evidencia donde se encontraba, con los clics del obturador interrumpiendo el tenso silencio. Confirmó meticulosamente la legitimidad de cada documento, asintiendo con más frecuencia a medida que aumentaba el peso de las pruebas. Finalmente, señalé la repisa de la chimenea. «Y ahí», dije con la voz cargada de emoción, «está el reloj de mi padre, el que denuncié como robado. Lo empeñó, agente, y luego lo compró. Lo encontré aquí hoy». El agente Miller recuperó el reloj con cuidado, examinando la inscripción grabada en la parte posterior, confirmando que coincidía con la descripción del informe original. El círculo estaba completo. Justo cuando el agente Davis empezaba a guardar su cámara, la puerta principal se abrió de golpe. Sara, la esposa de Jason, estaba enmarcada en el umbral, pálida y con los ojos abiertos por el terror. Debió haber visto las patrullas afuera. «Jason, ¿qué pasa?», susurró, con la mirada fija en los agentes, luego en las pruebas esparcidas sobre la mesa y finalmente en su marido, desplomado y sollozando.
Su mirada se dirigió al reloj que el oficial Miller sostenía en su mano, luego a la pila de recibos de empeño. La comprensión la golpeó con fuerza brutal. Un grito gutural, desgarrador por la angustia, escapó de su garganta. «¡No! ¡Jason! ¡No!». Se desplomó junto a él, hundiendo la cara en su hombro, con el cuerpo destrozado por los sollozos. «Dile que no es verdad. Por favor, díselo», suplicó, aferrándose a su brazo. Jason solo pudo negar con la cabeza. Su silencio fue una devastadora confirmación de su culpa. El oficial Davis, con expresión sombría, se acercó a Jason. «Jason Hayes», dijo con voz firme y oficial, «queda arrestado por robo y hurto en una vivienda». Las palabras, aunque esperadas, resonaron con una escalofriante firmeza. Con suavidad pero firmeza, ayudó a Jason a ponerse de pie y le dio la vuelta. Cuando el frío acero de las esposas hizo clic en las muñecas de Jason, una profunda tristeza me invadió, eclipsando la ira y la necesidad de justicia. Me miró con los ojos rojos e hinchados, llenos de una pregunta desesperada y no formulada. «Papá, por favor», susurró con la voz entrecortada. «Sigo siendo tu hijo». Sostuve su mirada, con el corazón dolido, pero mi determinación firme. «Precisamente por eso es necesario, Jason», respondí, con las palabras arrancadas de mi alma. Era una verdad nacida del dolor, una lección que rezaba para que algún día comprendiera. Se lo llevaron, con los hombros encorvados, pasos lentos y pesados. Los destellos de las luces desaparecieron calle abajo, llevándose consigo a mi hijo y un pedazo de mi corazón. Me quedé solo en la silenciosa sala de estar, con las pruebas guardadas, la repisa de la chimenea vacía donde había estado el reloj de mi padre, ahora confiscado como prueba. La victoria, si es que podía llamarse así, se sentía vacía, completamente desprovista de triunfo. No fue una victoria, sino una derrota devastadora. Las semanas se convirtieron en un ritmo monótono de noches sin dormir y días vacíos. La imagen de Jason esposado, con el rostro surcado por las lágrimas y suplicando, se grabó en mi memoria, atormentando cada momento de tranquilidad. La audiencia preliminar se acercaba rápidamente. La formalización del proceso contra Jason y la gravedad de lo que había hecho me pesaba profundamente. ¿Era este realmente el camino correcto? George, una presencia firme a pesar de todo, a menudo me encontraba con la mirada perdida en la pared, con una taza de café olvidada enfriándose a mi lado. Lillian, ella lo entendería, Arthur, me dijo una noche, percibiendo mi lucha. Vería el principio detrás del dolor. Hiciste lo que tenías que hacer. Sus palabras fueron un pequeño consuelo, un susurro de validación en el silencio ensordecedor de mi culpa. Me reuní con la fiscal Evans, una mujer perspicaz y sensata que confirmó la contundente solidez de las pruebas que le había proporcionado. «Señor Hayes, el caso es irrefutable», me aseguró. «Dada la falta de antecedentes de su hijo y la naturaleza del robo, esperamos un acuerdo con la Fiscalía. Probablemente libertad condicional, terapia obligatoria contra la ludopatía y restitución». Era precisamente lo que esperaba. Un camino hacia la rehabilitación, no solo un castigo. Pero entonces llegó la visita al centro correccional del condado de Douglas. El ambiente frío y estéril, el fuerte olor a desinfectante, solo acentuaron la distancia entre nosotros. Jason estaba resentido, con la mirada fija. Seguía culpando a la gente que no acepta planes de pago, a la mala suerte, en las mesas, e incluso, sutilmente, a mí, por no haberlo ayudado antes. Parecía que había aprendido todas las lecciones equivocadas, y la amargura ahondaba mis dudas. ¿De verdad valía la pena? ¿De verdad lo estaba ayudando? A veces, me recordó George, al ver mi desesperación tras la visita, amar significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones, Arthur, incluso cuando te rompa el corazón. Su sabiduría resonó en mí, una dolorosa verdad que poco a poco iba aceptando. La audiencia preliminar fue rápida y austera. Jason, guiado por su defensor público, aceptó un acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria contra la ludopatía, servicio comunitario y una indemnización completa para mí, su víctima. Cuando el juez dio el golpe de gracia, señalando el final del proceso, no sentí ninguna victoria, solo un vacío de agotamiento. La batalla legal había terminado,
pero la guerra emocional continuaba. Unos días después, llegó una carta, reenviada desde mi antigua dirección. La letra de Jason, aún familiar, llenaba el sobre. «Papá», comenzaba, «el consejero dice que necesito entender por qué hiciste esto. Lo estoy intentando». Las palabras eran un hilo frágil, un tenue rayo de esperanza en la oscuridad. No era una disculpa, todavía no, pero era un comienzo. Lo estaba intentando. Los recuerdos de mi casa saqueada, de la foto destrozada de Lillian, me atormentaban. Sabía que necesitaba un nuevo comienzo, un nuevo horizonte. 6 meses después de la audiencia, finalicé la venta de mi casa y me preparé para mudarme a Arizona. Un nuevo comienzo, a kilómetros de distancia de los dolorosos ecos del pasado. Apenas unos días antes de mi partida, llegó otra carta de Jason, esta vez de 3 páginas. Me temblaban las manos al abrirla. Esta era diferente. Esta era cruda, honesta y desgarradoramente real. Escribió sobre la vergüenza, la adicción, la claridad que finalmente encontraba en la terapia. Asumió la responsabilidad, no solo del robo, sino de los años de resentimiento y distanciamiento. «Lo hiciste», escribió, «porque me amas lo suficiente como para dejarme afrontar la verdad. Me salvaste la vida, papá. Aunque me dolió muchísimo». Una lágrima resbaló por mi mejilla, una mezcla de tristeza y un inmenso alivio. Me mudé a Arizona, abrazando la distancia, dejando que el cálido aire del desierto iniciara lentamente mi proceso de sanación. Pasaba los días haciendo senderismo, leyendo y simplemente viviendo en la tranquilidad de mi nuevo entorno. A menudo reflexionaba sobre las palabras de George y la carta de Jason. «A veces lo más difícil y lo correcto son la misma cosa», me susurré, encontrando fuerza en la dolorosa verdad. 6 meses después de mi nueva vida, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Respondí con cautela. «Papá, soy Jason». Su voz era clara, firme y sobria. Me dijo que llevaba 8 meses sobrio, que estaba trabajando, enmendándose, encontrando su camino. No pedía nada, solo quería conectar, hablar. Hablamos durante 2 horas. Sobre la adicción, sobre la responsabilidad, sobre el perdón. No fue una conversación fácil, llena de dolor no expresado y arrepentimiento compartido, pero fue sincera. Por primera vez en años, hablamos de verdad. Finalmente llegamos a un entendimiento, una frágil tregua en la guerra que se había desatado entre nosotros. El reloj de mi padre, que me fue devuelto tras el juicio, reposaba en mi mesita de noche en Arizona, un silencioso testimonio de la travesía. Esperaba, ya no era un símbolo de traición, sino un recordatorio de la perdurable promesa de la familia, esperando a que Jason estuviera realmente listo para recibir su herencia, para continuar su legado con honor. La fotografía de Lillian, cuidadosamente colocada en mi tocador, me sonrió con una mirada llena de sabiduría, y en la tranquilidad de mi nuevo hogar, casi podía oír su voz aprobatoria, un suave susurro que llegaba en la brisa del desierto. «Bien hecho, Arthur, bien hecho».